Partimos comentando acerca del terremoto político que está viviendo el actual gobierno producto de esta denuncia por violación en contra del ahora ex subsecretario del Interior Manuel Monsalve. La encuesta Plaza Pública de CADEM también lo refleja, una desaprobación del presidente que llega al 65%, un porcentaje que ha sido el peor desde la desaprobación de mayo, luego del asesinato de los 3 carabineros en Cañete. Queremos hablar de esta materia, analizarla en profundidad junto a Leslie Briceño, analista político, nacional, internacional, cientista político. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias nuevamente por invitarme. Hay harta cosa que conversar, la verdad. Estamos a puertas de las elecciones, recordemos que son el sábado y el domingo, pero un terremoto político grado 10, yo creo, que fue un cataclismo en realidad lo que pasó la semana pasada, y que eso se ve reflejado en cómo la ciudadanía no solamente muestra la desaprobación del gobierno, que aumentó significativamente, sino que además también Carolina Toá deja de ser la ministra, o sea, se convierte en la ministra peor evaluada, cuando siempre estaba con otros porcentajes, cae un 11% en su evaluación, y es el ministerio finalmente más golpeado por la situación del ex subsecretario Monsalve. Leslie, bueno, lo hemos visto, lo hemos escuchado, lo hemos leído. Se hace la diferencia súper importante entre que este es un delito gravísimo, una denuncia gravísima que debe ser investigada por todos los lugares. Lo que se ha criticado muchas veces es el tono, a cómo se dice este hecho que es básico para casi todos los que se han referido a esta materia. Pero claro, aparece ya lo político, el cuestionamiento cómo se abordó, incluso frente a la posibilidad de que el mismo presidente haya estado o cometido delitos o apoyado también como encubridor de ciertos delitos. O sea, hay un cuestionamiento súper grave a todo esto y que muchos dicen el presidente tratando de confiar en su personalidad, en su cercanía, le puso más leña al fuego con este discurso, sí, o con este punto de prensa de más de 50 minutos. ¿Qué podemos analizar en torno a aquello? Bueno, el día viernes yo creo que fue no sé si el peor día para el gobierno, pero sí fue desastroso para la figura del presidente. Se habla mucho, y especialmente dentro del sector oficialista, se habla mucho de esto de habitar el cargo. Y en el punto de prensa, pareciera ser más que no fue del presidente, sino que fue de Gabriel Boric como ciudadano. Algunos, escuchaba yo a Andrés Cruz, por ejemplo, que decía, que es un analista político también, decía, pareciera que era un mal dirigente estudiantil incluso, recordando esa época de dirigencia estudiantil. Y el presidente confió mucho probablemente en su carisma. Claramente tiene un carisma, un sector que lo apoya, que se está sacando fotos constantemente con él, pero el día viernes, en un intento quizás de apelar no solo a su carisma, sino que esta idea de transparentar todo, de hablar y de que el presidente efectivamente puede ser muy cercano, cometió errores que va a costarle, no solamente le tiene un costo político de la aprobación, sino que probablemente lo está incorporando en una arista judicial que no sabemos cómo puede terminar. Lo más probable es que vaya a ser Monsalve imputado prontamente, y vamos a escuchar el proceso de investigación. Se van a tener que dictar medidas cautelares en contra de esta persona. Estamos especulando que esto va a ocurrir, pero todo apunta a que va a ser así. Por la gravedad, de la denuncia, pero además también cuando empiece la declaración de los testigos. ¿A quién va a citar a declarar? Hay otra arista judicial que se empieza a abrir a partir de las declaraciones del presidente, y eso probablemente el mismo presidente no logró dimensionar lo que podía implicar en sus actos. Y además también la situación que puede ser bochornosa de la discusión que tiene con su jefa de prensa, que llega a hacer hasta algunas lecturas que podría ser incluso violenta. La Karin habla. Claro, porque hay una actitud, no se escucha lo que le dice el presidente a ella, pero el lenguaje corporal es evidente. Es bien decidor. Ahora, Leslie, más allá de la crítica desde la vereda política con respecto al manejo, mal manejo para muchos, y ha sido bastante transversal en ese sentido. Yo creo que fue pésimo. Sí, sí, de hecho. Preguntarte qué hay del tema jurídico, qué es lo que arriesga el gobierno hoy día. Porque en caso de que se comprobara, por ejemplo, que aquí hubo un encubrimiento
una protección, porque se habla de eso, del blindaje a la figura de Manuel Monsalve. Se le permite viajar a la región del Biobío, se le permite seguir en su cargo por 48 horas, se le permite participar de algunas actividades, pero además el presidente dice se le permite, en su calidad de subsecretario del Interior, acceder a las grabaciones, a las cámaras de seguridad del hotel en el que él se queda. Exacto. Con esta presunta víctima. ¿Qué es lo que puede arriesgar este gobierno? ¿Hay peligro de una posible destitución, por ejemplo, en caso de que esto se acreditara ante la justicia? A ver, yo primero siempre digo, yo no soy abogada, así que las implicancias jurídicas y legales, eso probablemente un abogado o una abogada puede señalarlo en forma mucho más precisa. Sin embargo, hay obviamente que ciertas materias que van a tener que investigarse y que eso van a determinar, la Fiscalía va a tener que determinar, incluso Contraloría ya está investigando, sobre el tema de qué pasaba con los protocolos de la PDI, por qué se le autoriza a viajar en un avión de carabineros. O sea, por eso yo señalaba hace un momento, todo pésimo, pésimo el manejo de cómo se hizo. Si es que efectivamente la información que se ha difundido es correcta, de que el presidente se enteró el día martes, el martes de la tarde, el martes de la noche, junto con la ministra del Interior, quizás habría sido un camino mucho más adecuado. Se deja firmada la renuncia ahora y se aleja, ya tal vez dar un espacio de que esto no salga a la luz hoy día mismo, sino que mañana en la mañana, pero él como ya... No participes en nada. No participes en nada, y como ciudadano se moviliza en la región del Biobío para hablar con las personas que él quería hablar. Y lo hace quizás como cualquier persona, comprando su propio pasaje en avión, quizás comprando su pasaje en bus o tomando su automóvil personal y hacerlo. Entonces, esta percepción de que puede haber una situación legal en que el mismo presidente se ha involucrado, lógicamente que puede traer otras aristas legales que va a determinar la investigación y los sumarios que ya deberían de estar, y por lo que yo tengo entendido ya están funcionando. Sí. Lo que sí, en términos de políticos, no habría juicio político para Manuel Monsalve, porque él solamente se puede acusar políticamente a ministros, tanto en la Corte, como ya lo sabemos, y ministros de Estado, no a subsecretarios, pero probablemente si hubiera sido ministro, otra historia sería. Sí, la derecha descartó una acusación constitucional contra el presidente Gabriel Boric. Sí, y también incluso contra la ministra Toda. Sí. Yo ayer escuchaba a Guillermo Ramírez que decían, probablemente no va a haber una acusación constitucional por este lado. Ya, dejando de lado lo jurídico, porque tú nos explicas muy bien, no eres jurista, no eres abogada, pero vamos a las consecuencias políticas, como decía Camila, entendiendo que aquí tenemos un gobierno que se declaró feminista y está siendo cuestionado por aquello. La misma ministra Orellana, de ministra de la Mujer, dijo que les gustaría haberse enterado antes, el mismo día martes, como se supone que se enteraron las autoridades. Lo otro, lo que se ha criticado mucho es la información privilegiada. Estamos hablando de un director de la Policía de Investigaciones que se enteró de esta investigación y le avisó a la ministra del Interior. Ahí hay un cuestionamiento. Lo otro, por supuesto, tiene que ver con este manejo de información que podría o no haber tenido el ex subsecretario Monsalve, manejo de pruebas. ¿Qué hay con esa sensación también de que ellos han criticado mucho esas instancias de la información privilegiada, de los privilegios, porque un chileno común y corriente no tiene acceso a toda la información previa que se tuvo? ¿Qué hay con ese cuestionamiento? ¿Le puede jugar en contra? Por supuesto que sí. Hay una percepción de que dentro de... Y esto probablemente lo vamos a seguir viendo a medida como vaya avanzando toda esta investigación y toda esta situación. Claramente nos encontramos con que había un discurso dentro del gobierno con el cual llega el gobierno sobre terminar con los privilegios, terminar con la protección hacia ciertos grupos y el caiga quien caiga, que especialmente en las últimas semanas había tenido muchísima fuerza, además asociado con un discurso feminista que el gobierno se identificaba con la causa feminista. El presidente Boric decía, este es un gobierno feminista, no solo manifestado en la paridad o la búsqueda de paridad dentro de los cargos o que las mujeres tuviesen acceso a otros espacios de poder mucho más significativos que en otros gobiernos. Había y existe una causa que siempre el presidente y el sector lideró frente a esta temática. Y por un hecho, todo eso queda absolutamente nada.
Como dice el dicho coloquial, un acto habla más que 1000 palabras. Y efectivamente se ha manifestado eso en esta situación. Ya lo decía yo antes, el subsecretario debió de haber salido, o sea, incluso antes, el subsecretario debió de haber transparentado a las autoridades correspondientes la situación que había vivido, si es que la versión que estamos pensando es la versión de él, que ha dado y que se ha entregado y difundido a través de las personas más cercanas al ex subsecretario. Entonces, debió de haberse tratado de otra forma, porque la percepción en la ciudadanía, y este es el impacto político, la percepción en la ciudadanía tiene que ver con que tenemos una institucionalidad dañada en diferentes flancos. Tenemos institucionalidad dañada en los tribunales de justicia, en el Poder Judicial, especialmente con lo que sabíamos del caso de Ángela Vivanco y de Sergio Muñoz y la acusación constitucional que no prosperó contra el juez Matus. Hay una mirada ahí bastante crítica. El Parlamento, el Congreso, es, junto con los partidos políticos, la institución más desprestigiada de nuestro sistema político. El nivel de desprestigio del Parlamento es... no recuerdo el dato de la CADEM, pero estaba entre el 5 y el 8%. Con un diputado desaforado. Exacto, diputados desaforados, cuestionados, donde la percepción de la ciudadanía es que se demoran años en discutir las leyes que nos interesan, donde se preocupan de otros temas y no de las cosas que me afectan a mí. Por ejemplo, la agenda de seguridad, que tenía un fast track, que ya lleva más de un año y el fast track nunca se ha concretado, donde los diputados, y especialmente la Cámara de Diputados, está constantemente presentando acusaciones constitucionales, ojo, que ya se veía venir desde el gobierno anterior. Entonces, tenemos una institucionalidad desprestigiada y a eso se suma una percepción por parte de la ciudadanía que también el Ejecutivo empieza a mermar su credibilidad. ¿Por qué? Porque hay una idea de proteger a ciertas personas por el cargo que tienen. Y eso, lógicamente, independiente que después se investigue, se sepa si fue así o no fue así, cuáles fueron lo que realmente ocurrió, etcétera, son señales. Y eso afecta a la institucionalidad. Y lamentablemente, esto, mirándolo a futuro, abre espacios para que empiecen a surgir otros discursos antipolíticos, de desafección política, y esto puede... Quizás alguien me va a decir, estoy tirando muy lejos el maní, estoy pensando en muchas cosas a futuro, pero sí abre la posibilidad de la irrupción de gobiernos populistas que digan, miren, nosotros no somos como los políticos tradicionales, porque los políticos tradicionales hicieron esto, nosotros vamos a gobernar sin partidos políticos, vamos a hacer esto, vamos a hacer reformas, y en los populismos ya sabemos cuáles son las consecuencias que han traído, no solo en América Latina, sino que también en otras partes del mundo. ¿Qué demostró el presidente de la República el día viernes recién pasado en este punto de prensa de 55 minutos? ¿Cuál es la señal que entrega con este despliegue? Para muchos una performance realmente desastrosa, para otros una señal de transparencia por parte del gobierno, pero en la práctica, ya a varios días de lo que ocurrió el día viernes, ¿cómo podemos leer esa señal y cómo le va a pesar al sector? Porque aquí no solo podemos hablar del gobierno, no hablamos de un sector completo de cara a las elecciones de este fin de semana. Bueno, la verdad, el presidente mostró quizás su peor faceta. Ya una persona que es como cualquier chileno puede... todos nosotros tenemos una opinión, eso es súper cierto y probablemente de una u otra forma siempre la estamos exponiendo. Sin embargo, el presidente, si bien tiene su opinión política, probablemente nadie lo puede, a todo el mundo lo identifica claramente, es el presidente. Y si bien en un principio, cuando parte la conferencia de prensa, el punto de prensa, él actúa como presidente y empieza a explicar los pasos que se dio desde la presidencia como jefe de Estado, de a poco se empieza a desdibujar. Y esa actitud es la que le está pesando hoy día. Por eso tiene que ver con este manejo mal manejo comunicacional, donde debió de haberse trabajado con otra estrategia. Y también algunos lo comparaban con las salidas del libreto del presidente Piñera. El presidente Piñera también tenía salidas del libreto, pero más bien desde lo anecdótico. Desde que se equivocaba en una palabra, que andaba sacando el papelito, que se caía, que pensaba que algunos personajes del mundo artístico-cultural de nuestro país ya habían muerto. Entonces, claro, tiene que ver desde lo anecdótico y lo jocoso. Acá el presidente comete un error político.
al hacer una conferencia que uno podría comprender, y yo también lo comprendo en un principio, cuando él dice, bueno, voy a responder preguntas, uno podría pensar que es desde la misma línea que él había señalado tantas veces de la necesidad de transparencia. La transparencia es vital, claro, y algo que se le acusa tradicionalmente a los partidos políticos y a los gobiernos de cualquier sector es la falta de transparencia. Y el presidente tomó la decisión de decir, voy a ser transparente y voy a responder todas las preguntas, sin ningún tipo de filtro. Y la prensa estaba preparada para eso. O sea, si el presidente dice, no hay, se puede preguntar cualquier cosa, lógicamente que genera la inquietud de lo que está ocurriendo. Nadie le va a preguntar al presidente sobre otros temas que no tenían que ver con la coyuntura. Y ahí está el error. Y sabes, de hecho, hubo colegas que intentaron preguntar otras cosas fuera de la coyuntura política y él las ignoró. Sí, les dijo, vamos a ir con eso después. Primero quiero recibir todas las preguntas que tengan que ver con el tema del ex subsecretario Monsalve. Y bueno, ahí a muchos yo creo nos recordó un dicho también bien antiguo y bien sabio, ¿no? No aclares que oscureces, porque en algún momento todo esto se empieza a enredar y comienza a entregar información. Terminó leyendo conversaciones de WhatsApp. Es que eso yo no lo puedo entender. O sea, de Signal. Claro, en Signal, pero finalmente son conversaciones privadas. Si uno se va a lo concreto, yo no sé si me pondría a leer frente a un grupo de personas lo que me dijo otra, que no está ahí. ¿Por qué? Eso también podría ser constitutivo de delito. Porque finalmente estoy violando la privacidad de una conversación. Y la privacidad de una conversación está resguardada. Leslie, como decíamos al principio, esto va corriendo por un carril judicial y otro político, por supuesto. Pero en lo judicial, en el delito mismo que se le está imputando al ex subsecretario Monsalve, hay mucho cuestionamiento a cómo se han referido un ala del gobierno, entendiendo que cuando pasa por el otro lado actúan de una forma muy distinta en cuanto al discurso, en cuanto a su forma, y lo conecto con lo que decía Tomás Moschati también hace algunos días atrás, que al parecer esto no era un tema valórico, sino que era un tema político, el cómo se abordan estas temáticas. Lo conecto también con lo que decía Néstor Aburto, el discurso era las víctimas siempre primero, aquí al parecer no es así, es como cuando conviene. ¿Qué hay con ese análisis también? Sí, de hecho ayer también Guillermo Ramírez hablaba en una entrevista que, si es que no me equivoco, fue en Mesa Central de Canal 13, decía que siempre la presunción de inocencia es importante, eso hay que dejarlo claro. Sin embargo, que también desde la derecha tenían la percepción, y yo comparto lo que señalaba Ramírez ayer, que pareciera ser que tenía que ver con qué tanto me conviene defender a la víctima o no. Porque también hay un silencio bastante significativo desde lo político de otras acciones que probablemente en otra situación habría sido distinto. Por ejemplo, la misma ministra Orellana, que no solo que se cuestiona también por qué se les incorpora tarde a ella, por qué no se le informa desde el mismo martes lo que estaba ocurriendo, pero además su explicación de no quise llamar o comunicarme con la presunta víctima debido a que era un subsecretario el que estaba involucrado. Yo creo que incluso con mayor razón debió de haberse comunicado con ella y dar un mensaje poderoso. Da lo mismo a la persona a la cual tú has presentado una denuncia. Es una víctima. Es una víctima y nosotros como ministerio vamos a estar contigo. También hay otros sectores que han cuestionado por qué la víctima se demora tanto tiempo en denunciar. Y por eso, y esas críticas son las mismas razones por las cuales las mujeres en general nos demoramos en hacer este tipo de denuncias, porque se cuestiona. Se cuestiona, no, pero es que ya tenían mensaje, no, es que estaban tomando pisco sour. Entonces, hay también una carga enorme hacia cómo desde ciertos grupos se ha tratado este tema, y esa carga ha afectado especialmente a la víctima, todo un proceso de revictimización que es complejo y que por eso, además, probablemente, por la misma razón de que ya hemos conversado, ella se demora mucho más en denunciar. O sea, tengo que denunciar a mi jefe. Y es bien brutal lo que está pasando, porque claro, hoy día nosotros estamos abordando esta misma conversación desde la vereda política. Es un análisis que por supuesto es interesante por el contexto además en el que nos encontramos, porque estamos de cara a una elección,
Pero me parece también muy importante lo que tú recuerdas. Acá estamos hablando de una mujer que denuncia ser víctima de violación. O sea, también un poco se despersonaliza toda esta conversación. Ha habido una crítica no menor a los medios de comunicación también respecto de cómo hemos abordado este tema. Yo creo que no es menos importante recordar que se trata de una denuncia muy compleja, que para cualquier mujer que ha sido víctima de algo como esto, muchas de ellas demoran años en denunciar. Hay una situación también de esta diferencia, ¿no?, de poder, no están en los mismos lugares, o sea, es muy difícil en ese contexto. Ahora, para ir ya terminando esta conversación y volviendo un poco a la vereda política, que también, ¿no?, es que trae consecuencias, porque no es... yo recordaba, lo conversábamos con unos colegas durante estos días, recordaba el caso en que se vio de Cristian Campos, de las denuncias en contra de abuso. Su hijastra se demoró años en denunciar. ¿Y por qué? Porque también hay una relación de poder, padre e hija, finalmente. Pero nos genera tanta conmoción y pensar que no tenía que ver con el ámbito político tan propiamente tal. Obvio que esto trae coletazos políticos mucho mayores. Claro. ¿La oposición cómo ha actuado? Yo creo que también la oposición ha sido clara en su condena a la situación que está viviendo Monsalve. Hay algunas críticas que también uno puede comprender, de que las críticas, ¿por qué la derecha no ha tenido un discurso tan claro frente a esto? O que les faltó claridad cuando vino el caso del padre del senador Macaya, por ejemplo. Que se ratificó su condena en medio de toda esta polémica. En medio de toda esta polémica se ratifica la condena y pareciera ser de que también hay una percepción, pero no de todos, de hay algunos sectores políticos que se han tratado de aprovechar dentro de la oposición lo que ha ocurrido con el ex subsecretario Monsalve. Pero sí, lo que ha sido interesante es que yo creo que tanto de la derecha como del oficialismo están súper claros que el manejo del gobierno, o parte del oficialismo, que el manejo del gobierno no ha sido el adecuado. Lo que sí también ha sido interesante dentro de la derecha es también mirar la situación desde la perspectiva legal. Ok, aquí hay un tema legal del que nosotros no nos vamos a referir, pero desde lo político ya tenemos claro que el subsecretario tenía que irse, se fue. Han criticado mucho el proceso, pero también hay discursos de algunos sectores de la derecha que han dicho acá, ellos el que está en cargo de la seguridad, cuestionando la autoridad. Cortísimo, a propósito de lo que menciona, la justicia está haciendo lo propio, ahí no hay mucho más que hacer, pero claro, tenemos más libertad para poder opinar en lo político. Pero por ahí leía también que primera vez, y ahí no sé si comparten ustedes, en que el concepto de presunción de inocencia está siendo apoyado transversalmente. Tanto a quien obviamente pertenece el apoyo político en este caso contra la vereda contraria. ¿Ha sido así eso? Sí, yo tengo la percepción de que ha ido generando un discurso de que si bien han habido muchas personas que han dicho yo le creo a la víctima, aquí hay una denuncia grave, sin embargo, la presunción de inocencia es importante que lo recordemos. Toda persona es inocente hasta que se pruebe lo contrario. ¿Y quién lo va a determinar? Los tribunales de justicia. Sería interesante que esto no solamente se traspasara al ámbito político, sino que también a todos los otros ámbitos en que una persona puede verse afectada por una denuncia de cualquier tipo, no solamente de estos hechos que son gravísimos, que tienen que ver con una denuncia por violación, sino que también de otros hechos asociados a las conductas que pueden ser vinculadas a un delito. Lo digo porque hace un par de semanas atrás, hace un par de días atrás nomás, estábamos hablando del caso Hermosilla, de los audios, de los chats, y pareciera ser que desde el mundo político el solo hecho de aparecer y de tener una conversación por un chat con una persona significaba que uno era culpable de un delito, ¿ya? Y probablemente todos nosotros, si nos revisamos nuestro WhatsApp, tal vez no tenemos WhatsApp con esta persona, pero sí probablemente tenemos que algunos WhatsApp que no nos gustaría que salieran a la luz. Sin embargo, por el solo hecho, en el caso de Hermosilla, solo por el hecho de tener WhatsApp con una persona, ya sí significaba que uno había cometido un delito, cuando en realidad ni siquiera
hay una investigación vinculada. Se puede cuestionar el tono, especialmente en las declaraciones de las conversaciones que tenían que ver con el alcalde Carter o con la alcaldesa Matei, que eran de un grueso calibre, pero son más bien, eso tiene que ver con del ámbito privado. Sin embargo, creo que el tema de la presunción de inocencia, quizás por las características del caso, por las características de la autoridad, genera una mayor visibilización de que todas las personas somos inocentes hasta que se pruebe lo contrario. Leslie, muchas gracias como siempre por hacer estos análisis junto a nosotros. Muchas gracias y nos vemos pronto. Nos vemos muy pronto. Fin de semana viene con fin todo. de semana Con justamente todo. de elecciones. Esta conversación queda alojada en canal9.cl, la puedes revivir, la puedes revisar.